Vamos a empezar con un cilindro de icopor de 3.5 centímetros de diámetro y más o menos 5.5 centímetros de largo. Para formar las cejas vamos a empezar a cortar desde arriba un poquito y luego vamos a cortar en diagonal para formar la parte superior de las cejas. Luego cortamos en los lados también un poco en diagonal para terminar la parte de arriba de las cejas. Cortamos también un poco en la parte de atrás para darle el efecto de tercera dimensión. Es muy importante que corten siempre de a poco, para evitar cortar en exceso y dañar toda la pieza. Cortamos un poco en la parte de abajo para empezar a formar la parte inferior de las cejas. Y cortamos en diagonal la parte de la cara para hacerla más ancha en la parte de abajo. Luego cortamos la parte de al frente para terminar las cejas. Y cortamos el borde de abajo para hacerlo redondo. Y con un papel de lija vamos a suavizar toda la pieza. Se debe ver más o menos así. La cara se ve un poco larga, pero está bien porque lo vamos a dibujar gritando. Termoformamos la pieza con rojo, empezando desde la parte de atrás de la cabeza. Tengan mucho cuidado al aplicar la silicona caliente porque no vamos a cubrir la unión. Termoformamos la parte de adelante enfocándonos en el área de las cejas. Nuevamente tengan mucho cuidado al cortar y al pegar la pieza porque no la vamos a cubrir. Vamos a marcar la forma de los ojos con una aguja para evitar ensuciar el foamy. Y llenamos los ojos con pintura acrílica blanca. Con la aguja marcamos la boca gritando y adicionamos los dientes y la lengua. Luego pintamos los dientes con un pincel bien delgado y pintura acrílica blanca. Los dientes van en diferentes tamaños. La lengua la vamos a pintar con un color rosa. Y la sombra la hacemos agregando un poquito de negro mientras la pintura rosada está mojada. Los iris de los ojos los vamos a pintar con pintura café.
y le agregamos un poquito de naranja para darle dimensión a los ojos. Con la ayuda de un pintapuntos vamos a pintar las pupilas. Y usando un pincel bien delgado vamos a bordear todo el ojo con negro. Con colores pasteles rojos y negros vamos a adicionar la sombra debajo de las cejas para darle más tercera dimensión. Una vez los dientes estén secos, vamos a llenar el resto del área con negro. Y con una mezcla de rojo y negro vamos a hacer el borde de la boca. También vamos a pintar entre los dientes. Y con un pintapuntos vamos a hacer la luz de los ojos. Luego vamos a cortar las llamas. Necesitamos una grande y dos pequeñas, y la forma es de la que les guste. Pintamos el fuego utilizando colores naranja, rojo y blanco. Para el cuerpo vamos a cortar un rectángulo largo rojo porque lo queremos enrollar varias veces de modo que quede gordito. Cortamos un rectángulo más pequeño para hacer la camisa. Nuevamente lo enrollamos varias veces para hacerlo un poco más gordito. Y llenamos el resto del cuerpo con café para crear los pantalones. Ahora vamos a pegar la corbata en la camisa. Y pegamos una tira de 5 milímetros de diámetro alrededor de la camisa para formar el cuello. Cortamos una tira delgada café y la pegamos en la unión del pantalón y la camisa para formar el cinturón. Y la villa es simplemente un rectángulo negro. No se les olvide adicionar también un par de trabillas para el cinturón. Ahora vamos a pegar la cabeza en el cuerpo. Como pueden ver, el cuerpo es casi tan ancho como la cabeza. Para decorar la corbata la vamos a pintar con un color metálico. Las manos son las mismas que hemos utilizado en tutoriales anteriores. Y les vamos a adicionar una tira bien delgadita en el borde para terminar la manga de la camisa. Antes de pegar la mano, las vamos a cortar en forma diagonal. Y calentamos las palmas para darles forma.
Pegamos las llamas colocando la más grande en la parte de atrás. Y con un pincel bien delgado vamos a terminar de decorar la corbata con blanco. Y este es el resultado final. Espero les haya gustado y como siempre espero sus comentarios.